Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Navarro, estudiante de Psicología Virtual de la Universidad UDI. En este momento me dispongo a realizar una exposición sobre neuroanatomía, el desarrollo embrionario. Primero que todo, pues tenemos que entender que las neurociencias es como un bebé comparado con otras ciencias. Por ejemplo, la matemática, desde que empezó a hacer matemáticas, números, ya empezó a avanzar. En el caso de la psicología, de las neurociencias, no fue así. Sobre los egipcios y los asirios, ellos creían que el pensamiento y las emociones se encontraba en el hígado. Entonces hasta ahí no habíamos avanzado nada. Luego viene Almeón de Crotona de la antigua Grecia e Hipócrates de Cos en el siglo V a.C. Él tuvo ya un mejor acercamiento, pensaban que los pensamientos eran en la cabeza y los sentimientos en el corazón. Pero luego llega Aristóteles y Empedocles que afirmaban que era el corazón el centro de la experiencia y la conducta, incluyendo aquí el proceso intelectual. Entonces volvemos a tener una regresión porque pues nos estamos alejando nuevamente de lo que sí era real. Eh, Luego entonces tenemos la teoría del cerebro como centro de control que fue asumida por los romanos a través de Galeno, el cual consideraba que la actividad mental estaba dada por el líquido cefalorraquídeo. Esta teoría prevaleció por 15 siglos aproximadamente. Aunque tuvimos un acercamiento, ya estábamos llegando a algo más real, pero pues fueron 15 siglos ahí que realmente no se avanzó mucho en la parte neurológica, pues de la parte de los pensamientos. Fue hasta que Andrés Bersalio se opuso y propuso que la actividad mental se encuentra en el tejido nervioso del cerebro y no en el líquido cefalorraquídeo. Es a partir de allí, entonces los biólogos nuevamente retoman sus estudios y empiezan a hacer, en este caso, pues aparecen dos corrientes. Entonces tenemos los localizacionistas y tenemos los holistas, el holismo. Entonces los localizacionistas consideraban que las funciones mentales se localizaban en áreas específicas de la corteza cerebral, mientras que los holistas, el holismo consideraba que las funciones mentales dependen del funcionamiento global del cerebro, el cerebro como un todo. Entonces, estas dos corrientes fueron dando paso a numerosos estudios que nutrieron la neuroanatomía, fueron ya dando claros aportes, muy buenos avances. En el siglo de las luces ya aparece el proceso eléctrico, fue equiparado con el funcionamiento neuronal, permitiendo ingresar al estudio neurofisiológico de la neurona a través de los estudios de Galvani. Aunque Galvani hizo algunos estudios, pues próximamente fue refutado por Volta, pero ya empezábamos a avanzar bastante en el tema. Luego viene Ramón y Cajal, uno de los pioneros en la investigación estructural, y fue él quien logró identificar que las neuronas son células que transmiten información unas a otras. Pero estas a su vez pues están separadas. Y pues creó su teoría neuronal. En medio de todo este avance de luces, eh, ya las tecnologías pues empiezan a avanzar y llegamos a avanzar bastante. Eh, entonces ya aparecen lo que son las técnicas en neuroanatomía, ya las neuroimágenes, que a su vez las clasificamos en tres. Tenemos las estructurales que nos permiten la visualización de estructuras neuroanatómicas dadas en imágenes, en placas o en fotos a escalas de grises, como son la tomografía axial, la resonancia magnética, la angiografía y el rayos X. También tenemos otro grupo que son las funcionales,
Entonces, estas ya no solo son imágenes, en estas podemos ver el funcionamiento en vivo del cerebro y con escala de colores, visualizar el metabolismo y el flujo sanguíneo entre ellas. Encontramos la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones, la tomografía por emisión de fotones simples y la magnetoencefalografía. Y tenemos una última que son las fisiológicas, que son las que nos permiten mirar la actividad del cerebro por medio de ondas eléctricas. Se colocan unos electrodos, en este caso pues en la cabeza, y ellas generan las ondas cerebrales que se interpretan en una encefalografía o en un WADA. Las neurociencias, pues, todas estas disciplinas empiezan a avanzar y se empiezan a hacer estudios en muchos campos. El estudio del proceso del neurofisiológico, los procesos neuropatológicos, las estructuras neurobiológicas, la neurofarmacología, la neuropsicología, el neuromarketing, la neurociencia social, entre otras. Todas estas lo que hace es que ahora sí abarcan en un grupo macro que se llama neurociencias y estas se dividen a su vez en dos grupos. Las neurociencias no conductuales, que son las que estudian directamente el sistema nervioso, y las neurociencias conductuales, que se basan en los elementos de la conducta. Nos vamos adentrando más en el tema y pues entonces llegamos a la parte de la neurona. Existen distintos tipos de neuronas. Entonces las neuronas pues están conformadas por una dendrita, por un núcleo, por un cuerpo celular, nodo Rambier, terminal de axón. Entonces, estas a su vez están acompañadas por la neuroglia. La neuroglia es un poco más pequeña que las neuronas y cumplen unas labores muy específicas dentro del funcionamiento cerebral. Existen distintos tipos de neuroglias, la microneuroglia, la oligodendroglia, astroglia, células de Schwann. Entonces hay unas que funcionan en el sistema nervioso central y otras tienen su acción específica en el sistema nervioso periférico. Estas son las encargadas en soportar la estructura de todo el mapa de neuronas, de recoger todas las neuronas muertas, de trabajar en algunos procesos, por ejemplo, como de sintetizar la mielina a nivel del sistema nervioso central, ayudar al sostén y nutrición de las neuronas y barreras hematoencefálicas, entre otras actividades que ellas cumplen. Bueno, entonces seguimos adentrándonos más en el tema y llegamos a hablar de la ontogénesis del sistema nervioso. Y este se da a sus principios en el mismo momento en que ocurre la fecundación. El espermatozoide llega y fecunda el óvulo. Podemos ver en la siguiente imagencita la función de los pronúcleos del óvulo y del espermatozoide. Se empiezan a fusionar y se convierten en uno solo. El espermatozoide pierde su colita, solo quedan las dos células. Ahora está el cigoto, se unen toda la parte de las dos células y luego, se unen los cromosomas para completar los 46 cromosomas y ahora ocurre una segmentación. Esa segmentación se da por una división de mitosis. Se divide primero a 2, a 4 células, a 8 células y cuando va formando unas 16 células, pues es lo que conocemos como la mórula. Luego pues pasa a una siguiente fase que son los blastocitos
y blastocito implantado. Estos blastocitos podemos observar ahí que se encuentran ahora una corteza que recubre, que posteriormente se va a convertir en la placenta, y la parte que queda adentro posteriormente se va a convertir en el feto. Una vez ya empieza toda esta formación celular, empieza la formación de el nuevo ser, entonces empieza a formar primero la neurulación, que es el proceso mediante el cual la placa neural produce el tubo neural. Entonces, vemos primero ahí toda la parte azulita, que es la placa neural. Esta placa tiene tres capas: enduodermo, el mesodermo y el ectodermo. Al inicio pues se encuentran aplanadas, como se observa ahí, parecen una arepa. Luego ellas van a empezar a partir del día 18, se empieza a hacer un alargamiento y empiezan a buscar unirse en los bordes de las capas, formando un borde cortado, unos nódulos, una línea primitiva. Todo esto va tomando más forma en el alargamiento de esa placa neural. Entonces ya hacia el día 20 vemos que ya se están uniendo bastante los bordes de la placa. En el día 22 ya se ha empezado a unir, y más o menos hacia el día 23 ya está completamente unidos todos los bordes. Pero tenemos hacia la parte de arriba y hacia la parte de abajo unos neuroporos, que sería el de arriba, el neuroporo anterior, y el neuroporo posterior. Cuando estos se cierran, se podrá decir que terminó el proceso de neuralización, y entonces tendremos ahora el tubo neural. Una vez ya tenemos el tubo neural formado, entonces pues ya aparecen las primeras tres vesículas, que sería el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y posteriormente él sigue estirándose, sigue teniendo su desarrollo, y entonces ahora aparecen unas 5 vesículas secundarias, que sería el telencéfalo, el diencéfalo, el motencéfalo y el mielencéfalo, y la médula espinal, que a partir de ahí pues ya se empieza a formar todo lo que es el sistema nervioso. Entonces ya empiezan a hacer, a trasladarse en las neuronas para empezar a formar el resto de las partes del cuerpo, todo el sistema nervioso central, todo el sistema nervioso periférico, y hasta ahí pues estaríamos en esta fase de la presentación. Muchas gracias.